Buen día, somos el equipo 13 conformado por Ángel Yair Torres Ojeda, Jared Isaí Herrera Guerrero y Grecia Natalia Rodríguez Ibarra. En este proyecto vamos a presentar nuestro PIA de la materia de control de procesos. En este proyecto se hizo la simulación y control de la temperatura de un reactor CCTR utilizando un control de retroalimentación con un controlador PID sintonizado mediante el método de control de modelo interno. Por consiguiente, en el modelo matemático pusimos la función de transferencia del proceso, esto para utilizar la aproximación lineal de segundo orden. Esto representa la dinámica del reactor cerca del punto de operación. Ahora, en la dinámica de actuador y sensor, esto incluimos los retardos de primer orden para simular la dinámica de la chaqueta y el mezclado. Y por último, tenemos lo que viene siendo la sintonización del controlador. Esto por una respuesta deseada de lambda de 0.5 y con ello conseguimos los parámetros del PID que fueron los siguientes que se calcularon, que se encuentran aquí en la pantalla. Ahora, para el diseño del diagrama, se diseñó un lazo de control cerrado con retroalimentación negativa. Como un primer paso en entrada, que se le conoce como step, pusimos un cambio de escalón de 5 grados Fahrenheit, iniciando en Ts igual a 1, que en este caso viene siendo las horas. Por consiguiente, tenemos el controlador, y esto viene siendo un bloque PIP configurado en los parámetros IMC. Por último, como dinámica, tenemos los bloques de función de transferencia continua, esto se le conoce como CLR y se lleva a cabo en serie. Y por último, estamos monitoreando simultáneamente la variable controlada. Esto viene siendo la temperatura del reactor y la variable manipulada, que viene siendo la temperatura de la chaqueta. Como parte de nuestros objetivos, se analizaron las respuestas del sistema ante un cambio de temperatura del reactor y de la chaqueta, como se puede ver en la parte superior, así como también agregando perturbaciones. En la parte superior se pueden ver las dos diapositivas con nuestra simulación y en cada diapositiva se hablará de los resultados obtenidos. Primeramente tenemos la simulación de la temperatura del reactor. Como se puede observar, el sistema empieza en un estado normal de 101.1 grados Fahrenheit. En el tiempo 1 le pedimos que suba 5 grados más, como se puede observar en la gráfica. Y aquí lo importante no es solo que sube, sino cómo sube, ya que la curva es suave y se pasa un poquito al inicio por el sobreimpulso, pero es mínimo y se estabiliza rápidamente en 106.1 grados Fahrenheit. Esto confirmando que los valores que calculamos por el IMC fueron correctos porque el reactor no tuvo oscilaciones y se puede observar que también está estable. También cabe recalcar que en esta imagen el intervalo máximo bueno, es una gráfica de la simulación de la temperatura del reactor con respecto al tiempo en horas, con el intervalo máximo de 10 horas. Y en el eje X tenemos la temperatura en grados Fahrenheit. Después tenemos la simulación de la chaqueta de enfriamiento. Aquí estamos observando el esfuerzo que está haciendo el controlador para lograr mantener la temperatura del reactor. Y aquí se pueden observar dos cosas. El pico al principio de la gráfica, que sube rápidamente hasta casi los 83 grados Fahrenheit. Y bueno, este es el controlador reaccionando. Como le pedimos subir la temperatura del reactor, el PID decide mandar un golpe fuerte, por así decirlo, al inicio para mover el sistema rápidamente. Y después el otro punto a tocar es que después de este golpe, el controlador baja la intensidad y se puede observar cómo la curva va descendiendo y se estaciona, se estabiliza en los 81.5 grados Fahrenheit aproximadamente. Y esto nos demuestra que nuestro PID está bien sintonizado, ya que tiene la fuerza para actuar rápido durante el pico que se puede observar, pero no, no se acelera después de eso y se estabiliza suavemente donde debe de estar.
en la temperatura de 81.5 grados Fahrenheit. También esta gráfica es con respecto al tiempo en horas, con 10 horas como máximo, y con respecto a grados Fahrenheit. La figura 4 muestra la simulación de la temperatura del reactor ante una perturbación. La perturbación se introdujo al sistema a las 5 horas, una vez alcanzado el nuevo estado estable. La perturbación consistió en aumentar el flujo de alimentación en 5 pies cúbicos por hora, lo cual disminuyó la temperatura del reactor, ya que la temperatura de alimentación es menor que la del reactor, por lo cual hubo un efecto de enfriamiento, como se puede ver en la gráfica, el cual fue minimizado por efecto del controlador, luego volviendo así la temperatura del reactor a su estado estable. La figura 5 muestra la simulación de la chaqueta de enfriamiento. Como lo mencioné anteriormente, la perturbación se introdujo a las 5 horas, que es donde se puede ver un cambio muy brusco en la figura, prácticamente haciendo un cambio escalón, lo cual se debió ya que al disminuir la temperatura del reactor por efecto de la perturbación, el controlador ajusta la temperatura de la chaqueta para así poder alcanzar nuevamente el estado estable determinado por el nuevo set point. Como conclusiones, se implementó exitosamente el diagrama de bloques del reactor CCTR integrando las funciones de transferencia del proceso y los retardos del mezclado y la chaqueta. La sintonización realizada permitió que el sistema alcanzara su nuevo set point en 106.1 grados Fahrenheit, mostrando un comportamiento estable a pesar del sobreimpulso inicial. El sistema demostró robustez ante la perturbación introducida en el flujo, ya que el controlador compensó la caída de la temperatura del reactor, aumentando la temperatura de la chaqueta. Y por último, las conclusiones reflejaron la relación inversa entre la temperatura de la chaqueta y la del reactor, validando así la lógica del balance de energía y de masa del modelo matemático.